Es una buena mañana para caminar, para Bahía. Vos no sos de Bahía, pero ya estás recontra acostumbrado. Sí, el viento a favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pablo, bien. Sí. En Temuco naciste. No, en Santiago. En Santiago, perdón. Y después viviste 5 años en Temuco. Así es. ¿Y después te viniste para acá o antes ya estabas acá? No, había venido a Bahía, o sea, a vivir me vine después de estar 5 años ahí en Temuco, que es una ciudad en el sur. Pero ya conocía Bahía y la zona. Había venido antes, unos años antes. ¿Estaba tu familia acá? Claro, una parte de mi familia vivía acá. Mi hermana estaba en la universidad, mi mamá estaba trabajando y yo vine, apenas terminé el secundario, ya me vine a vivir, a ver cómo era y me quedé. ¿Y te gustó? Sí, ¿O no tenías otra alternativa? Por el momento no tenía otra alternativa por un tema de estudio, pero después con los años sí, me gustó y me quedé. ¿Afincaste, echaste raíces en la Bahía Blanca? Yo creo que sí, porque a medida que pasa el tiempo, los lugares los hacen las personas y de alguna forma generas arraigo. No sé si con el lugar, pero sí con las personas del lugar. Con los bahienses, con algunos, Claro. muchos. Sí, con la mayoría. O sea, ¿Siempre viviste en esta zona, a poquitos metros del templo del básquetbol? No. A ver, se podría decir que siempre estuve en este radio. En su momento alquilando, por más que por ahí me moví de Bahía por un par de años, por temas de trabajo, siempre volví a este barrio. Eso sí, un poquito en el centro, pero... ¿Y solías ir a la cancha de estudiantes en las grandes o nunca te importó el Sí, básquet? al comienzo sí, por la curiosidad, por a ver el ruido que había, que era para ver de qué se trataba, pero después algún espectáculo. Ahora estoy un poquito alejado del Sí. tema deportivo. No, yo también. Pero bueno, acá imaginarás, sabrás, si hace tanto que vivís acá, que Sí. esto es, Así para el básquetbol de Bahía es Wembley, Sí, en por el supuesto. fútbol inglés, una cosa así. Bahía Blanca es conocido afuera por Sí, el claro. básquetbol. Bueno, ¿y por qué la música? ¿O siempre con la música? Sí, con la música, a ver, siempre me gustó la música desde chico, pero fue como un camino indirecto con la literatura. A mí me gusta mucho la literatura y la historia, de hecho es lo que quería estudiar antes de ser músico, pero leyendo muchas cosas, investigando inclusive de temas que me interesaban, estaba siempre la cuestión artística y la música. A mí me gusta mucho lo que es lo que estudié, la llamada música antigua, que va del siglo XVII hacia atrás, Edad Media. Medieval. Principalmente lo medieval, parte del Renacimiento y una parte del Barroco. Todo lo que leía tenía que ver con esa época y entonces Todo lo que leías que desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista histórico, la literatura primero. y veías que había una conexión Una directa con la conexión música. Como primer libro así de cabecera, aunque parezca raro, El Quijote. Cuando yo leía El Quijote no sabía que era una catedral literaria, lo leí como leía cualquier cuento, y ahí estaba el tema de la poesía trovadoresca y las andanzas del caballero andante, la poesía que acompañaba a la obra de Cervantes. Y en el después, fondo te sentías la música, digamos. claro, había siempre como una sonoridad en el aire. Cuando ya escuché música de esa época, en ese caso del Renacimiento español, me enganché enseguida, así fue un amor a primera vista. ¿Y qué empezaste? No solamente a estudiar la historia desde ese punto de vista, sino que además te enamoraste de la música y empezaste a incursionar con esos instrumentos. La literatura me llevó a estudiar la música antigua y dentro de la música antigua hay una... A ver, cuando uno se dedica a la música antigua, valga la redundancia, es más un trabajo, más que música, casi es arqueología. Hay que buscar mucha información para... Mirá lo que te voy a preguntar, me parece. Sí. ¿Dónde vas a encontrar una partitura? Claro, ahí está. Material ahí, aunque parezca raro. Ahí. Sí, de hecho, no hemos sido ningunos pioneros. La música antigua está de moda en lo que es el ámbito universitario y académico hace más de 50 años. Pero es una parte de la investigación, o sea, es un camino que tiene que ver, a propósito, más con la historia, con la antropología, la sociología, etcétera, y de ahí se llega a la música como para reconstruir, en ese caso, cómo era la vida cotidiana de hace 1000 años atrás. Y ahí está la necesidad en el caso de... Imagino una cosa, tenés que estar todos los días investigando, estudiando, viendo, buscando. Buscando y tocando. Para hacer música antigua, obviamente, para emular cómo sonaba la música en esa época o tratar de acercarse a ese sonido,
hay que tocar los instrumentos ¿Cómo de esa sabes época. cómo si no tenés un disco? Bueno, No ahí tenés está. un CD, Ahí está. Hay una cosa ni interesante. siquiera un cassette. No hay nada, no hay registros. Claro. Ojo, insisto, material escrito hay. Inclusive hay en las pinturas. A propósito de que el camino siempre es indirecto. Si uno va a los cuadros, a la pictografía medieval y a los grandes cuadros del Renacimiento, las obras pictóricas, hay muchas partituras ahí que están impresas. Inclusive el mismo Da Vinci tiene en un retrato, uno de sus personajes sostiene una partitura. O sea, la música está. Y en el caso de la música antigua, la reconstrucción comienza tocando la música folk de Europa. La música tradicional es un poco el resabio o el sucedáneo de esa música. Y a partir de ahí, con esa música... Podés buscar, podés Exacto. imaginar cómo llegando, sonaba se va cuando hace 1000 años tocaban ese Claro, tipo de música. se va llegando a esa música y obviamente ahí uno ya se encuentra, cuando ya visita los lugares donde se hacía esta música, donde se resguarda, que ¿Has es estado? Europa, no queda otra. ¿Has estado? Sí, sí, sí. Ahí están los libros sagrados de la música antigua, los códices, las iluminaciones irlandesas, los códices de españoles, etcétera. Ahí está la música, está escrita a la manera antigua. Y entonces, aunque sepas leer música, no te alcanza, porque es como decir, bueno, yo estudio inglés, pero tienes que leer en inglés antiguo. Entonces ahí es donde uno tiene que estudiar y perfeccionar la técnica, el estudio, para poder tener acceso a esa información. ¿Y cómo llegaste a los instrumentos? Porque no deben ser los mismos que los que conocemos hoy. No. Bueno, para poder sonar o lo más cercano a esa época, no se puede tocar con una guitarra, hay que tocar con un laúd árabe. No puedes tocar con una flauta, tienes que tocar con una gaita. Y entonces no hay otra que empezar a estudiarlos, a tocarlos. O sea, es parte de esta reconstrucción arqueológica. Y los instrumentos de música antigua están, no es que vas a una tienda y lo compras, por lo menos aquí, ¿no? En Europa es un poco más, está un poco más a la mano. Hay tiendas grandes, ¿no?, de música que se puede conseguir, no sé, una viola da gamba, gaitas, etcétera. Pero en el caso nuestro, que estamos latitud sur, los luthiers. Hay muy buenos luthiers, inclusive en Argentina, que construyen estos instrumentos, que son verdaderos sabios del tema, ¿no? Sabios en el sentido pitagórico. Y se basan en estos planos antiguos para reconstruir los instrumentos, y uno encarga estos instrumentos, y de esa forma ya puedes tocar la música de esa época. Vi en un link que me mandaron de Facebook Sí. una actuación de tu grupo, Sí. donde yo decía recién y se me rieron estos que saben, estos sabenlo todo, me rieron. Yo le dije, ¿de dónde sacó ese guitarrón? Sí. No, ya sé que es un instrumento árabe, ¿no? Sí. Digamos, pero ¿y esos te lo construyeron especialmente? Ese laúd se construyó en Egipto. Fue encargado en Egipto. Bueno, mi hermana vivió casi 5 años en el Cairo. Y aproveché, digamos que es una... Hermana, tráeme un laúd. Claro, ella encargó a un laudista muy popular en el Cairo, que se dedica... Es pura, Claro. exclusivamente para vos. Claro, esa es la gracia, digamos, que tiene como... Es un poco el misticismo de la construcción de los instrumentos antiguos, que es a pedido, es como que existe ese instrumento solamente para ti. Y mi hermana, como regalo, bueno, le encargó a esta laudista, que es una célebre laudista árabe, y que no solamente hace laúdes egipcios, que es como la guitarra para ellos, no, hace laúdes antiguos. En ese caso, ese laúd del video es un laúd del siglo XII. O sea, es muy específico para sonar más o menos como en esa Está época. armado como según los registros históricos se armaban Claro. en el 2012. En el año, a partir del, Perdón, del en el 1200. 1200. 2012 fue 2012 hace poco. hace poquito. Hace poquito. Pero parece que fue hace mucho, ¿no? El No, tiempo que no me lo pasa- digas a mí, se pasa volando. El tiempo pasa cada vez más rápido. Se pasa volando. Sí. ¿Qué cosa, no? ¿Y escribís ese tipo de música? Hay que transcribir, o sea, para que otros músicos que por ahí no dominan la escritura antigua, entre comillas, bueno, la tienes que pasar. ¿Cuál es la escritura moderna. diferencia? Mira lo que yo pregunto lo que venga, ¿eh? ¿Ya? Hay que preguntar. No importa. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo transcribirís un la de aquella Sí. época? ¿Cuál es la diferencia con un signo que me marque a mí, si supiera leer música, Sí, sí, sí. que efectivamente es un la ahora? Sí, sí. ¿Se entiende cómo? Sí, sí, sí. ¿Tanta diferencia hay en el dibujo, en el pentagrama? El pentagrama, como toda creación humana, tiene una evolución natural, histórica. Y de hecho la primera música no se escribía a propósito de la tradición oral. Y si se escribía, no hay registros de cómo se escribía.
Hay ideas, no sé, a ver, cómo hacían música en Babilonia. Puede ser que haya alguna tablilla que tenga una idea aproximada, pero no es un pentagrama. En la Edad Media ya se empieza a trabajar, en Italia principalmente, con una forma de grafía que tiene que ver con líneas. Primero 3 líneas que servían como referente, o más arriba, más abajo, más agudo, más grave. Después se pasa a 4 líneas y finalmente a nuestro pentagrama, las 5 líneas, que es la escritura definitiva y universal. Ahora, para poder saber cómo es un La, o sea, cómo se escribe un La ahora, hay que ir a esa partitura antigua y encontrar el referente, cuál es la ubicación, o sea, varía, hay una variación, pero obviamente se aprende. Digamos, no es, el misterio se revela cuando se toman clases. Vamos a hacer una pausa, pero yo te pregunto lo siguiente. Entonces, esa cosa de pibe que vos llevaste, yo quiero ser historiador, de alguna manera lo canalizaste por todo esto, porque con todo eso tenés que mirar libros, tenés que leer, tenés que buscar, sí, ¿no? Tenés que inspeccionar y hasta, no sé si es el término justo, inventar vos mismo, imaginándote cómo sonaba esa música en un grupo, en un concierto, no sé cómo decirlo. ¿Eran conciertos? ¿Cómo les decían? Sí, eran conciertos. Eran conciertos. Por ahí la gran diferencia que en ese momento... Porque también imagino yo que por las calles de las sí, callecitas medievales había sí, alguno que tocara como toca ahora, buscando, poniendo la gorra. Siempre hubo música, por decir así, popular, y siempre hubo música erudita. Quizá en la música antigua la línea es muy fina. ¿Me lo explicás en un ratito? ¿Se lo explico después? Sigamos caminando. Me dijiste antes de la pausa que había una línea muy finita. ¿Entre qué y qué? En la música antigua, entre lo que era la música profana de la calle, popular, y la popular, la que agarraba el rey y decía tocando esto. La línea fina es, en realidad, por decirlo de una manera poética, la corte del rey se nutre de los músicos de la calle. El músico de la calle tiene mucho oficio, digamos, hay un trabajo de virtuosismo. Y entonces casi no había por ahí la diferencia es cuando se empieza a escribir esa música. Y la música principalmente se empieza a escribir en esta época cuando pasa al ámbito de la iglesia, que era un poco la que regía, no, un poco no, la que regía totalmente todo. Lo académico, lo político, todo. El conocimiento. Lo científico. Claro, pero todo. Hay que reconocer que gracias a estos monjes, no sé, a estos que vivían enclaustrados, se conservó el material. Porque música, por ejemplo, popular, que de pronto entraba a la corte o a la iglesia, era escrita por estos monjes, ¿no? El músico de la calle, en teoría, no sabía, y quizás no sabía ni leer ni escribir. Ni leer ni escribir, seguramente. El monje transcribía esto, y eso pasa a ser ya casi una pieza de museo. Y los que estamos en esto de la musicología, sacamos esta pieza de museo y se la acercamos al público. ¿Y te has encontrado con mucho de ese material en tus viajes? Aunque parezca raro, es inagotable. Porque, a ver, cuando uno habla perdón, ¿y cómo haces? ¿Te presentás? No sé, me estoy imaginando, vas a un museo, ¿qué haces? No me decís, che, me llevo esto porque tengo un grupo en Bahía que toca... No, no lo podés hacer. Bueno, en un principio no hubo que viajar mucho porque en lo que es América Latina, Argentina fue vanguardia, es vanguardia en música antigua, Argentina y Brasil. Hubieron muchos trabajos concentrados principalmente en lo que es Buenos Aires y Rosario, musicólogos, que ellos fueron los pioneros de lo que es la investigación. Y nosotros, de alguna forma, tomamos este material y que nos dio la posibilidad de conocer a algunos autores, y ahí está después el viaje en ciernes, para ir ya más a las fuentes y conocer otro tipo de material. Y ahí es, bueno, a ver, es inagotable porque, a ver, por lo menos en la época que se podía viajar bastante a Europa a investigar todo esto, a ellos les caía muy en gracia, ¿no? Los latinos que estaban tratando de hacer esta música, o sea que les caíamos simpáticos. Entonces había una gran generosidad por acceder. ¿Te daban esos documentos? Claro. Una copia, va. Por lo menos acceder. Hay acceso público a mucho material, no hay ningún problema, pero yo me refiero ya cuando tomas contacto
con estos códices, estos libros gigantescos, que es alucinante porque, a ver, estamos hablando de una cámara cerrada, donde hay que tomar el libro con los guantes y una pinza. ¿Por qué? A un nivel de delirio. Las hojas son tan grandes y las notas de la música son tan gruesas, eran tan gruesas, la tinta era tan pesada, que cuando dabas vuelta, la página se caían las notas. Se caía un pedazo de la nota. Y entonces ahí es un trabajo de arqueología, como te decía, porque tienes que saber si es un fa, si es un re, si es un sol. A ver dónde puede ir. O sea, y esto de entrar es un buceo por los orígenes en el pasado. Ahí es donde se apelaba a la generosidad del bibliotecario. Pero yo tuve mucha suerte. ¿Le tenías que caer simpático al bibliotecario? Tuve suerte, le caí simpático porque era raro. Decir, bueno, ¿En qué país? En España, principalmente España y una parte en Suiza, en Zúrich. Que mientras más, como que más al norte vas, más raro les resulta. Y, que venga un loco de estos de allá, que esas tierras. Sí, qué sé yo, un latino, un chileno, era como, no sé, no sabían si darme el códice o tirarme una galletita, no sé, lo que les parecía más, no sé, era para ellos raro, y más raro cuando te... Tirarle un maní a este mono. Claro, una cosa así, uy, o mejor dicho, fíjense, o toca la gaita, toca el laúd, toca instrumentos antiguos, era casi, en un punto, hasta que se acostumbran, casi un espectáculo circense. En un punto, ¿no? Porque no puede ser que ellos toquen esto que hacíamos nosotros hace 1200 años. Y encima no trajo la pluma. Claro, ¿dónde tiene la pluma? ¿Cómo puede ser? O mejor dicho, habla nuestro idioma, habla inglés llegado el caso, ¿cómo puede ser? O la pregunta, a ver, cuando en este caso yo les preguntaba si sabían dónde quedaba Chile algunos, y más o menos. Y si yo les podía decir que, no sé, la gente se transportaba en elefantes, era lo mismo, ¿no? Daba igual. Daba igual. Bueno, la cosa es que te trajiste mucho material, ¿cómo fue? Sí, o sea, digamos que no se puede negar que, a ver, y no solamente había una generosidad conmigo, no, en general, porque hubo en este boom de la música, boom de la música antigua a partir en Argentina de la década del 90. ¿Por qué ese boom? ¿Por qué decís así? Porque, a ver, yo con la mayoría de los músicos que trabajé música antigua, más allá de mis maestros, afuera del país, eran argentinos. De hecho, a ver, yo tuve un maestro que es uno de los popes de la música antigua, Jordi Zabal, y él tiene varios consorts o ensembles, ¿no? De música antigua que son específicos según la época, el lugar y demás. Y bueno, los líderes de esas orquestas que él tiene son la mayoría argentinos, que obviamente se quedaron allá, fueron a estudiar como uno, se quedaron allá y son de primera línea. Hubo mucho interés acá, pero fue gracias a estos pioneros rosarinos o de Capital Federal que comenzaron a desempolvar la música antigua, principalmente con los coros. La tradición coral argentina es muy importante, y no hay coro que no empezara sus 2, 3 primeras obras con música antigua. No se sabía mucho lo que era, pero a la gente siempre la retrotraía esto del castillo, de la princesa, a la cosa épica, y a partir de ahí, bueno, se reconstruye el origen de todos nosotros. Y estás a full, digamos, con eso desde el punto de vista individual, le enseñás, tenés tu grupo, bueno, ahora con la pandemia. Aquí en Bahía dirijo varios grupos, todos de música antigua, cada uno tiene que ver con un país. O sea, hay un grupo que hace música antigua italiana, otro que hace música antigua española. ¿Por qué hacer referencia a esto de cada país, música antigua? Obviamente, como corresponde, cada país tiene su música antigua en un determinado contexto, suena de una manera diferente. Sí, hay puntos en común, hay diferencias, además de la lengua, y obviamente, parece mentira, pero cada uno tiene una historia tan rica que es bueno que se conozca de manera que sea más específica. ¿Y hay música cantada también? Sí, la mayoría es vocal e instrumental. Es el comienzo de las lenguas. A ver, si uno hace música antigua italiana, del 1200, no es el italiano de ahora. De hecho, el que puso la piedra angular del italiano de la calle fue Dante, y vino mucho después. Ahora, y Dante era de un lugar de la bota italiana. Recorres Italia y ahora se habla cada uno habla un dialecto diferente,
hace 1000 años atrás más todavía. Claro. Entonces, al hacer música antigua es mejor ir país por país porque cada uno tiene su propia jerga, su propio argot, inclusive su propia forma de tocar. De ahí viene a la italiana, a la española, y el mismo España ya ¿Los van... instrumentos se repiten? Los instrumentos tienen algunos puntos de conexión, pero hay zonas que tienen cada uno su instrumento. Hay instrumentos populares que están en todas las latitudes, pero hay instrumentos que son... Hay determinado específicamente- país, España, Italia, Claro. Suiza, lo que fuese, tiene... No, esto es para tocar este instrumento, Sí. únicamente para tocar esta música. Claro. No podés tocar música italiana con esto que es de Suiza. Se recomienda que no, porque en realidad la música identifica a cada país. Y me refiero específicamente en lo que es la música antigua al carácter. Cómo era el tempus interior de esta gente hace 1000 años, se puede reconstruir gracias a la música, los sueños, las aspiraciones, las intrigas, todo. ¿Y registro de letras de las canciones, de la música con letras hay o...? Puede estar la música con la letra, puede estar la música sola y la letra por otro lado, y es ahí donde uno tiene que empezar a buscar ¿Y las eso vos conexiones. lo atribuís a la obra de pasar todo al papel de estos monjes? Claro, hay que rescatar mucho esto del trabajo de la Iglesia en ese momento católica en el sentido griego, ¿no? del término, Sí, sí, Iglesia sí. universal, Sí. en ese momento, que eran los que dominaban la escritura Claro. y también patentaban las obras. O sea, la escribían, hacían de esa música un patrimonio de ellos, pero gracias a estos monjes de clausura, ¿no? que estaban, imaginemos, ¿no? en estas islas Sí. irlandesas, ¿no? viviendo toda la vida solos, copiando estas iluminaciones, ¿no? Se preservó esta música y se preservaron los textos, porque no solamente copiaron, a eso quería llegar, música religiosa. No. Copiaron la música del pueblo, porque, a ver, el pueblo también le podía cantar al rey. Y el rey no dejaba de ser el representante de Dios en la tierra. Claro, era en la tierra la palabra de Dios. Claro. Su representación. Exacto. En un cuerpo humano. Y los reyes patrocinaban, digamos, el famoso sponsoreo, ya existía, ¿no? Claro. El mecenazgo. Y así como había un rey, había un papa. Y los papas Manejaba todo. Manejaban el Sí, monopolio del arte, sería. Sí, entiendo. Dijiste, me gusta ampliar ya para el final. Sí. Te ponen una cosa vidriada, me la estoy imaginando, como Sí. se han visto en muchas películas, con Sí. guantes, tocando todo. No, me lo Sí, imagino, sí, porque sí. es así, claro. Sí. Y son documentos que no se pueden. No. Mejor que hay, no. Hay 1000 y pico años de historia. Sí. Muy grandes. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Te lleva días y días y días. Ah, sí. A ver, ahí está el trajo de la investigación, que es... ¿Y vas tocando despacito? Ah, claro. ¿Y vas anotando? ¿Ibas Ah, anotando? En esa época, parece mentira, cuando empezó todo esto, sí, había internet, pero no tenía el uso de ahora. Y era la antigua, o sea, me refiero a ir, obviamente no hay fotocopia, ni siquiera ahora los europeos son muy adictos a las fotocopias, es el material original. En este caso, tenías que ir con tu librito e ir copiando, de puño y letra, porque no podías sacar ese material por lo menos. No, claro. Había que escribirlo. A lo sumo, también las fotos, a veces se permitía fotografía para Claro. ganar tiempo. Pero trabajo de días, de horas y de días. Ahí abajo, inclusive muy cerca, yo tengo este recuerdo imborrable de haber estado en Galicia, en Santiago de Compostela, y estar ahí, casi en las criptas de las catedrales, de las iglesias, donde están estos documentos, que gracias al monje en turno, que era el bibliotecario, te dejaba pasar o te dejaba quedarte más de la cuenta por esta Te simpatía. quedabas días y días. Y era, a ver, un trabajo de investigación, no días, meses. Meses, claro. Así que horas hombre para poder escribir el material. Bueno, voy a hacer la última pregunta con la que vengo desde el otro día. Adiós. Cuando programamos esta nota, Sí. ella me dijo, y pregúntaselo, no me lo preguntes a mí, ¿qué te lo pregunto a vos? Sí, cómo no. Música celta, música antigua, Sí. música medieval, ¿es lo mismo? No. ¿O sí? Bueno, la música antigua es la que va del siglo XVII hacia atrás. Dentro de eso, lo más popular es la música, lo que pertenece al ámbito académico, se podría decir que es el Renacimiento y la Edad Media, que se ha escrito todo lo demás. Ahora, la música celta, que se ha puesto muy de moda también en los últimos años, no es otra cosa que el folk de España, de Irlanda, de las Islas Británicas, etcétera, de casi toda Europa donde esta raza estuvo.
Y entonces los puntos de común son casi totales. Si uno reconstruye música antigua española del norte, Galicia, Asturias, la conexión es absoluta, no hay mucha diferencia. Algunos pasajes de música medieval italiana te van a sonar a música celta. Y está el tema de los instrumentos. No hay mucha diferencia, hablemos de música celta pura. Esto lo aclaro porque Música celta es el folk. Claro, estamos hablando de la música antigua de esos pueblos. Lo aclaro porque decir, ¿se hace música celta ahora? No, primero que ya no hay celtas. Y la música celta es la que en teoría hicieron los celtas en la Edad Media. A lo sumo hasta el siglo XV, XVI. Después ya es otra cosa, no digo que sea mejor ni peor. Pero por ahí la música celta se ha conocido por la fusión. Se ha fusionado mucho y dice, bueno, esto es música celta. Pero escuchar algo medio deprimente con una gaita no quiere decir que sea celta. Ahora, hay música celta irlandesa, gallega, italiana inclusive, que es sumamente compleja. Y no tiene nada de esto deprimente que digo yo. Al contrario, ¿no? Es una música que hay que estudiar mucho para tocarla y que, bueno, es fascinante porque además, a propósito de los celtas, ¿no? Está este tema poético, ¿no? De los guerreros poetas que además de repeler a invasiones eran capaces de hacer música. Eran capaces de cantarle a las hadas, a los elfos y a las doncellas. Después te mataban, ¿no? Como perro. Después te mataban. Está la dicotomía del músico, ¿no? Que primero tocaba algo, la gaita, después mataba al enemigo y con la piel del enemigo se hacía unas botas. Claro. La dicotomía del héroe. Me encantó. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Muy Gracias amable. a ti.